Bueno, la historia siguió pasando y los que nos dedicamos al trabajo en historia estamos siempre traccionados por el presente, pero ligándolo con el pasado, y hay situaciones en las cuales uno forma parte de esa misma historia. O sea, estamos viendo ante nuestros ojos transcurrir la historia que mañana vamos a ver en los documentos, en los escritos, en el cine y todo lo que signifique un documento histórico. Y hay situaciones como las que estamos viviendo hoy día, en este 2023, situaciones internacionales muy duras. Ni hablemos de la guerra en Ucrania. Estamos ya vamos para más de un año de la guerra en Ucrania, más reciente desde el 7 de octubre, todos los sucesos en el Medio Oriente, Israel, la Franja de Gaza. Es tan tremendo esto que vemos, es tan tremendo escuchar por un canal de televisión europea que los médicos están amputando miembros sin anestesia. Y estas cosas que pasan en todas las guerras, y pasaron en todas las guerras, ni hablemos de la antigüedad y de todo el tiempo que transcurrió hasta acá, hasta hoy día. Pero el tema es que hoy nos enteramos directa y rápidamente con escenas y todo que las vemos en la televisión. Y quieras que no, conversar con la historia, entonces se hace pesado, y a veces uno dice, ¿para qué vamos a ahondar en tantas historias viejas? El tema es que además de la Franja de Gaza, que es terrible, ahora se está perfilando un conflicto que todavía no se sabe qué va a pasar, pero que asoma. Como el petróleo hoy día es un elemento por el cual las potencias se sacan los ojos, mejor dicho, se lo sacan a la gente, el tema de Esequibo en la frontera de la Guyana, que fue y sigue siendo británica, y Venezuela. Y que no es casualidad, por supuesto, pero qué cuestión, desde que empezamos conversando con la historia argentina y en general aludimos a otras situaciones en el mundo, siempre aparece Inglaterra. Y acá, en esa región que se llama Esequibo, esa provincia de la Guayana venezolana, fue Inglaterra también que trazó unilateralmente los límites de esa posesión colonial en 1835, sin la participación de la ya independiente Venezuela. Situación que se reafirmó en 1898, también en un tribunal, pero que tampoco contó con la participación de una de las dos naciones interesadas, que es Venezuela. Y como en Esequibo hay enormes, parece, reservas de petróleo, ahí están los intereses de Inglaterra, ocasionando otro conflicto, porque evidentemente, y desde los tiempos del virreinato de Nueva Granada, que integraba Colombia, Venezuela, Ecuador, eso era posesión española, por lo tanto es herencia del territorio venezolano. Bien, entonces surgen focos en distintos lugares del mundo y uno teme por la generalización y la tan mencionada Tercera Guerra Mundial. Además, tenemos que sumarle también nuestra propia situación interna, y utilizando aquel viejo dicho de que aquellas lluvias traen estos lodos, y que nos sirve tanto para
lo que pasa en Esequibo, como lo que pasó siempre en Medio Oriente, como todos los conflictos del mundo, no es que se arman en un momento y en un año, en 2 y en 3. Esos conflictos suelen tener larguísimo tiempo de incubación y en ese tiempo de incubación chocan y se perfilan distintos intereses económicos. Siempre son intereses económicos. Y para nuestra propia historia también podemos aplicar ese refrán de que aquellas lluvias traen estos lodos, porque si bien la historia nunca se repite tal cual, cuando se ignora la historia por parte de un pueblo, siempre los intereses políticos y económicos pueden repetir estrategias parecidas que llevan al mismo objetivo, y que es quedarse con los recursos de todos. Y eso es lo que pasa en toda Latinoamérica, y en nuestro país se ha abierto últimamente un gran debate a lo largo de todo el territorio nacional y que nos está conduciendo en una situación política delicada a quién sabe qué tipo de enfrentamientos y soluciones. Si nosotros analizamos nuestra historia reciente, digamos, de los últimos 80, 90 años, podemos decir que dentro de Latinoamérica somos un país que ha tenido grandes adelantos en derechos de todo tipo. Que hoy día esos derechos estén cuestionados o se intente reducirlos, volver a un pasado, es una situación delicada y veremos cómo transcurre. Y volviendo a lo que estábamos, a nuestras conversaciones con la historia, habíamos dicho de poner como ejemplo de cómo suceden estos hechos históricos que hoy nos perturban. Cuando pasan los años y se blanquean los documentos, se abren los archivos y se termina de conocer la verdadera historia de cómo sucedieron los hechos, entonces nos damos cuenta de que esto que pasa ya pasó, pero como no lo conocíamos, vuelve a pasar, o puede volver a pasar en forma parecida. Y habíamos tomado el tema de la guerra de la Triple Alianza, la guerra de Argentina, Brasil y Uruguay contra el Paraguay, como un ejemplo muy claro de guerra imperialista y de accionar de las políticas imperialistas en aquel tiempo de Inglaterra. Pero hoy Inglaterra la seguimos teniendo en el escenario. Parece que tropezamos a cada momento con Inglaterra. Claro que hoy día Inglaterra no es aquel imperio dueño de una cuarta parte del mundo, sino una potencia todavía que integra un gran grupo de potencias que es la OTAN, y por lo tanto sigue siendo tan poderosa como entonces. Bien, tratando de llegar a esta guerra contra el Paraguay, que es muy compleja, muy complicado el tema, como para decirlo así, conversarlo de una sola vez, vamos a tener que partirlo. Ya hace un tiempo he estado hablando sobre el contexto en el cual se dio esta guerra. Dijimos todo lo que estaba pasando en Europa, en Estados Unidos, en el resto de América. Así que para hilar más la historia habría que volver a aquel anteúltimo episodio de la historia que hemos estado conversando. Bueno, vamos a presentar entonces los actores de la guerra y empezamos por Brasil. Brasil, por favor, siempre que voy a decir Brasil, voy a decir el imperio brasileño, para que no se tome como una historia
negra en la que nuestro país hermano va a actuar en una forma poco ética, diríamos, ¿no? Porque no es nuestro país hermano, el Brasil de aquella época. Estamos hablando de la colonia portuguesa de Brasil. Estamos hablando de Portugal, del imperio portugués. Y hay que remontarse muy lejos en la historia para hablar del imperio portugués y de Brasil, para entender la historia de 1865-1870, que fue el tiempo de la guerra contra el Paraguay. Descubierta América en 1492, en 1494, España y Portugal, dejando a un lado la intervención papal que se ocupaba de trazar las fronteras entre los países católicos, recurrieron a un tratado entre los dos países, o sea que es el primer tratado entre dos países en los cuales no interviene la Iglesia en ese momento, y que es el Tratado de Tordesillas, por el cual se trazaba una línea que, pasando a 360 leguas de las Islas Azores, que están por acá, caía hacia el sur y marcaba este territorio que queda detrás de esta línea, esta punta del continente sudamericano, para Portugal y el resto para España. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser que hoy día Brasil, vean ustedes hasta dónde llega? Casi, podía haber llegado al Pacífico, ¿no? Y por el sur. Bueno, todo este territorio que hoy tiene Brasil es producto del avance del imperio portugués sobre las posesiones españolas, o sea que entre dos potencias conquistadoras y explotadoras de América también ocurrían estas cosas, estos enfrentamientos y estas, no guerras, porque el imperio portugués utilizó la guerra, el avance, la apropiación ilegítima, utilizó todas las formas posibles para apropiarse de todo este territorio. Bien, dicho sea de paso, me está sirviendo el uso de hilar de mi abuela para señalarles a ustedes el mapa. Este avance portugués sobre las posesiones españolas se da en los siglos XVII, XVIII y XIX. En el siglo XVII, en 1680, Portugal funda una ciudad que es la ciudad de Colonia. Acá enfrente, cruzando el río de la Plata, tenemos la ciudad de Colonia, que hoy día es un centro turístico y fue fundada por los portugueses de Brasil en 1680. Hay que decir que durante mucho tiempo la corona española y la corona portuguesa pertenecían a la misma casa reinante, que hubo un tiempo también en que un solo rey, el rey de España, incluía también a Portugal dentro de su reino, más allá de todas las posesiones de los Países Bajos, zonas de Italia, etc. Y entonces se confundían un poco las fronteras, era una cuestión de familia. Hubo un pacto de familia también entre las coronas alrededor de todo este tema de la colonia portuguesa de Brasil. Esa colonia portuguesa vivía de tres actividades: la extracción de oro y diamantes, el cultivo en enormes, inmensas haciendas de azúcar, café y algodón, y el contrabando. ¿Por qué digo el contrabando?
Hay una relación entre Portugal e Inglaterra. Desde aquel tiempo en que la corona portuguesa, digamos, en que Portugal estuvo bajo el dominio de la corona española, para sacudirse ese dominio, Inglaterra apoyó a Portugal. Y hubo infinitas guerras allí en Europa entre Portugal, España, Francia, Inglaterra, a veces los unos contra los otros. Es algo que no nos vamos a poner a describir porque además de complicado, no nos aclara. Lo cierto es que ese apoyo inglés a Portugal no fue gratis, por supuesto. A cambio de ese apoyo para independizarse de la corona española, Portugal otorgó concesiones y privilegios al comercio inglés en sus colonias en Brasil. Y el comercio inglés se desarrollaba en forma legal, donde podía, y en forma ilegal, donde no podía. Y siempre el contrabando fue algo instituido, inclusive en el tiempo de los virreyes del virreinato del Río de la Plata. Yo creo que el único virrey que no participó del contrabando fue Vértiz. Pero bueno, Colonia, en las narices mismas de la ciudad de Buenos Aires, que por ese entonces no constituía todavía el virreinato, era una especie de depósito de mercancías inglesas, desde donde se desparramaban por todas las posesiones españolas. Ahora bien, Carlos III, un rey español perteneciente a la Casa de los Borbón, una casa francesa, y que había leído a los teóricos franceses las nuevas ideas liberales en su lucha contra el feudalismo y la monarquía absoluta que todavía reinaban en gran parte de Europa, y evidentemente se da cuenta del valor de estos territorios del sur, de sus posesiones en América, que no contenían oro ni plata como el Potosí o el Perú o México, pero que era una zona muy interesante para desarrollar esas ideas de la fisiocracia, de la importancia de la agricultura y la ganadería. Y por otro lado, por una cuestión geopolítica de que el Río de la Plata, como hemos dicho muchas veces, es la entrada hacia todo el territorio sudamericano y también la salida, obviamente. Por lo tanto, Carlos III envía una expedición al mando de Pedro de Ceballos que expulsa a los portugueses de la ciudad de Colonia, y en 1776 se funda el Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires y que abarcaba lo que hoy día es todo el territorio argentino, más la República Oriental del Uruguay, el Paraguay y Bolivia. Por el Tratado de San Ildefonso, entonces, queda Colonia en manos de la corona española. Estos datos que acabamos de plantear tienen que ver con establecer la importancia de esta región para todo lo que es el desarrollo de este capitalismo que a esta misma altura va a ocurrir la revolución industrial en Inglaterra, por lo tanto ya comienza esa búsqueda de materias primas y de mercados para colocar lo que en poco tiempo va a ser producto de las máquinas y no de la manufactura, como era hasta ese momento. Por lo tanto, la importancia del Río de la Plata es algo que la corona portuguesa tiene en cuenta, y también la corona inglesa, obviamente, que no solo se nutrió del contrabando, de la piratería, que atacaba a los galeones españoles llenos de oro, plata, etcétera, etcétera, todo lo que llevaban a España y que pasaba a manos de la corona inglesa,
sino también, como estamos viendo, la importancia de regiones que a futuro a Inglaterra le interesaba para su expansión industrial. Resumiendo entonces, Inglaterra controlaba la economía del Imperio portugués, que ya para esta altura también estaba en decadencia con respecto al florecimiento del Imperio español y al surgimiento rápido del Imperio inglés. En 1808, cuando Napoleón invade España y Portugal, toda la corte portuguesa se traslada a Brasil, a Río de Janeiro, en una flota inglesa, por supuesto. Y bien, comienza entonces la gran actividad desplegada por la corte portuguesa, toda instalada en la colonia de Brasil, que influye muchísimo en toda la región. Y prosigue, por supuesto, ese avance portugués hacia el Río de la Plata, hacia las regiones del Río de la Plata y hacia las regiones del sur. Algo que no dije antes, esa economía de la colonia portuguesa que se sostenía en la minería y en las plantaciones de azúcar, café y algodón, en esas plantaciones trabajaban cientos de miles de esclavos africanos. No nos olvidemos que el comercio de esclavos, instituido ya a fines del siglo XVI, estaba en manos de los portugueses que capturaban a los africanos, se los vendían a la compañía inglesa, que era quien los vendía a su vez a las colonias del sur de Estados Unidos, a todo, aparte del Imperio Español, en la zona de, principalmente en la zona de Colombia, Venezuela y Brasil, colonia portuguesa. También, bueno, esclavos africanos hubo en todas las colonias de España, solo que en el Río de la Plata, como no había metales y no había plantaciones, en realidad la cantidad de esclavos era muchísimo menor que en el resto. Desde 1808 entonces, esa instalación de la corte portuguesa en Brasil le permitió a Inglaterra manipular la política que se va a desarrollar en todo este territorio del Virreinato del Río de la Plata también. Y no nos olvidemos que en 1806 y 1807 los ingleses desembarcaron en son de conquista en Buenos Aires. Y es muy interesante tener siempre presente que esta triste colonia pequeña de una ciudad llena con sus calles de lodo y sus rejas y balcones hacia la calle provistos de hierros, de rejas de hierro, heroicamente venció a tropas inglesas muy adiestradas en la guerra, especialmente al Regimiento 71, que hasta ese momento había sido invicto en todas partes del mundo donde había actuado. Y digo esto para un poco poner las cosas en su lugar con respecto a la autoestima de los argentinos, que si ustedes me han escuchado antes, trato siempre de realmente levantar, porque desde siempre hubo campañas para que nos flagelemos, digamos, pensando en que los argentinos somos esto y aquello y no somos buenos para esto ni buenos para aquello, que no queremos trabajar, bueno, todo eso. Bien, volviendo a lo que nos ocupa, este sería el Brasil, el imperio portugués, que va a independizarse en 1822. Con la decisión de Pedro I, el rey de Portugal, Pedro I, decide en un momento declarar
simplemente la independencia de la colonia brasileña del Imperio Portugués. Por lo tanto, aquí no hay guerra de independencia, se instala don Pedro I como emperador. Y esto va a ser el Imperio de Brasil, que no tiene nada que ver con nuestro actual Brasil, digamos, República de Brasil. Ese Imperio de Brasil duró allá por 1888-89, con ya don Pedro II, que va a ser el monarca que estaba al frente del Imperio brasileño en tiempos de la Guerra del Paraguay. Hemos presentado entonces, a grandes rasgos, uno de los actores de esta guerra contra el Paraguay. En la próxima entrega conversaremos acerca de la participación de Argentina y de Uruguay en esta guerra y qué le cabe a Inglaterra en esta cuestión, porque he escuchado últimamente decir que no hay ninguna prueba de la intervención inglesa en la guerra del Paraguay. Si este avance de la corona portuguesa sobre territorio español, tratando de llegar al Río de la Plata, llegando con la ciudad de Colonia al Río de la Plata, y con el contrabando inglés y con el manejo de la política de los ingleses de ese imperio portugués en lo que hoy es Brasil, no alcanza para mostrar la política inglesa, bueno, documentos hay. Será hasta la próxima.